Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el quinto video de la serie de videos en torno a los temas relacionados con todo tipo de diseño. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siguiendo, ¿no? En este hilo que llevamos, que viene siendo el volumen. Ya atravesamos por lo que es pues el espacio, el punto, la línea, las figuras, o sea, ya las dos dimensiones con área y otras propiedades. Y ya estamos llegando a lo que es pues el plano que conocemos como la realidad, ¿no? En donde nosotros hemos existido y seguiremos existiendo, que es la tercera dimensión. Ya tenemos alto, ancho, pero también ya estamos a punto de introducir lo que es la profundidad, ¿sí? Lo que viene siendo, en algunos objetos o en algunos casos, lo que viene siendo el grosor. Porque, por ejemplo, en el caso de la segunda dimensión, no importa qué tan complejo se pudiera llegar a describir un plano, no deja de ser un plano. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que tiene un grosor cero, ¿sí? No tiene ninguna especie de, pues sí, no tiene ninguna especie de grosor o algún espesor diferente a cero, o si no es que cero, el mínimo posible. Y bueno, ya al hablar de volumen, pues ya estamos hablando de lo que es el eje X, el eje Y y el eje Z. Sí, aquí ya se van introduciendo nuevas variables que, como en la gran mayoría de los casos, van complicando las cosas o haciéndolas cada vez un poco más complejas, ya que aquí ya podemos comenzar a hablar de lo que es la masa, de lo que es el espacio que irá dentro de cierto objeto definido, fluidos, sólidos o incluso sistemas. Entonces, es algo muy curioso, ya que en estos últimos años o ya incluso décadas, con el uso de nuevas tecnologías, ya el hecho de representar algo que será construido en tres dimensiones, cada vez se ha ido facilitando su representación, porque ya pues tenemos lo que son las impresiones 3D, los distintos tipos de renders o incluso proyecciones y hologramas, ¿no? Pero tiempo atrás, aunque aún hoy en día se sigue utilizando, tiempo atrás lo más cercano que se podía estar de representar o de tratar de explicar y comprender uno mismo algo que terminaría estando en el plano tridimensional, lo más cercano era a través de un plano, de una hoja de papel, ¿sí? Eso quiere decir en dos dimensiones, por lo cual se tienen los distintos, perdón, tipos de dibujos en los que se puede representar el alzado y el corte, tanto de un edificio como de un objeto, ¿sí? Háblese de lo que sería una casa habitación o también de una silla, ¿sí? Todo ese tipo de, todo ese tipo de representación y esa gran cantidad de planos necesaria es con el mero propósito de comprender cómo sería su aspecto tridimensionalmente, ¿no? Ya en el mundo en donde debería de funcionar, la dimensión donde debería funcionar. Entonces es fácil de notar cómo cada vez que hemos ido avanzando a través de pues ninguna dimensión hasta ahorita que estamos aquí en la tercera dimensión, es fácil detectar cómo es que se ha ido acercando a lo que es el diseño, a lo que es la planificación o la representación o el dibujo de algo, o cómo es que nuestro cerebro, vaya, detecta o percibe este tipo de conceptos. La gran mayoría de los ejemplos básicos que vienen en, no sé, libros de matemática, álgebra o pues de geometría más bien, viene siendo las vistas isométricas de un objeto, ¿sí? Esta vista que está prácticamente a 45 grados, bueno, no sabría decir si precisamente a 45 grados, pero es esta vista, bueno, si tenemos un cubo, sería esta vista exacta en donde el cubo se deja de ver como un cubo, lo dejamos de percibir como un cubo y por un momento lo podemos llegar a percibir
como un hexágono, ¿sí? Un hexágono que tiene tres líneas que van al centro. Sí, es uno de los recursos básicos pues, principales a la hora de tratar de dar un efecto de tridimensionalidad en lo que es la hoja, el plano, o en el espacio bidimensional. ¿Sí? Es aquí donde ya el procedimiento y el razonamiento se comienzan a volver pues un poco más lógico, no por el hecho de que sea necesario de conocer de estos conceptos, sino que invariablemente eh, estés en el campo en el que estés, te gusten o no estos temas y demás, pues la realidad es que estás y estaremos en el espacio tridimensional, ¿sí? En las tres dimensiones. Entonces, es, es importante tan siquiera tener una leve percepción de qué es lo que está antes e incluso qué es lo que está después, que ya sinceramente, o al menos para mí, se vuelve ya un poco más escabroso o complicado, ¿no? Mm, En este tipo de temas es importante destacar cómo es que se puede llegar, incluso ya, aunque ya estemos en temas de volumen, de contención de fluidos, de sólidos y demás, de profundidad, de grosor, así, no se puede dejar de tomar en cuenta el aspecto abstracto o, o filosófico, ya que eso va de la mano siempre, ¿no? Tanto las cosas físicas como las no físicas, las tangibles como las intangibles, siempre deben de ir de la mano para así comprender en su totalidad algún tema en específico. Porque si se deja de lado cualquiera de las dos, por ejemplo, si se deja de lado de dónde vino el cubo, que antes no era cubo, así en un estado muy perfecto, ¿no? No era cubo, sino que era cuadrado, y antes el cuadrado ni siquiera era cuadrado, era una línea, y antes la línea no era línea, era un punto. Si no se tiene este hilo o este camino de comprensión, de análisis, de lógica, realmente el cubo mm, no podrá, no podrá hacer más, simplemente será cubo. Tal vez ahorita se escuche muy sin sentido, pero conforme hablemos más en estos videos, trataré de dar a entender este punto que quiero explicar. Entonces, no nomás hablando de este tema, ¿no? Sino de cualquier otro tema. Siempre es bueno conocer lo que hubo antes, lo que se intentó antes, en lo que se tuvo éxito antes y por supuesto en lo que se fracasó antes. ¿Para qué? Para que lo que sea que vaya a ser nuevo, lo que sea que vaya a innovar, etcétera, etcétera, realmente sea de impacto, realmente genere un cambio y realmente genere un bienestar o una solución para cualquier tipo de problemática que se tenga presente. ¿Sí? Ok, pues para terminar este video se podría decir que de una manera pues un tanto chistosa, más vale que funcione en tridimensional. ¿Sí? Esta es una frase que se deja muy abierta, pero lo trataré de explicar de una manera rápida. Cualquier idea, concepto, motivo, movimiento social, eh, intención, dibujo, idea revolucionaria, cualquier tipo de solución magnífica que se tenga de algo, por más bien que se vea en el papel y por más bien que se escuche en la plática, más vale que funcione en tridimensional, ¿sí? Y como lo dije en parte de este video, no es simplemente para ámbitos de diseño y demás, sino que pues si uno tiene algo que proponer y algo que dar, debe generar cambios pues en la realidad en la que existimos, ¿no? Tanto en lo social, lo económico, incluso en otros temas que se puedan ir agregando, ¿no? Por este video es todo, nos vemos luego.